Crear una aplicación responsive no es solo pulsar un botón y esperar que todo se adapte automáticamente. Desde el inicio tenemos que saber qué parámetros ajustar y cómo construir esa base sólida para que todo se adapte de manera correcta. Hola, soy Dani Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo abordaremos todo lo que tenga que ver con comenzar una aplicación para que sea responsive, para que se pueda adaptar a cualquier tamaño, tanto a tablet como a móvil, como a desktop, pantallas grandes. Y este trabajo requiere que sepamos desde un principio cómo ajustar todo, desde el inicio de la aplicación hasta el uso de los contenedores, incluso todas las cosas que vayamos introduciendo en esos contenedores, todos los controles que vayamos a mostrar. Tenemos que saber ajustarlos para que quizás aparezcan en un dispositivo más pequeño, pero en otro más grande pues aparezca de otra manera, quizás un poquito más extendido o con más información, y tengamos opciones para que de esta manera el uso de la aplicación sea óptima en cualquier dispositivo. Bueno, si no estás suscrito, si te gusta el canal, te gusta el contenido, pues te animo a que puedas suscribirte, a que puedas seguir todos los vídeos que semana tras semana voy compartiendo con vosotros, y también que me dejes tus comentarios, que me gusta mucho leerlos para saber qué opináis, si os gusta el contenido, qué contenido os gustaría que vaya preparando. Así que bueno, os invito a que podáis interactuar conmigo. Y también, como no, muchísimas gracias a todos los que ya estáis ahí en estas mentorías junto a mí. Estamos disfrutando mucho, creando muchísimas aplicaciones, componentes, nuevas funciones. Así que la verdad es que es todo un placer que podamos trabajar juntos, y también pues que yo os pueda ayudar en cualquier aspecto de lo que tenga que ver con el diseño de aplicaciones y con conceptuar pues vuestras ideas y hacerlas realidad. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este vídeo, que ya veréis que seguro que os va a gustar, porque vamos a tocar desde el principio el tema responsive. Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el inicio. A mí siempre me gusta iniciar las aplicaciones desde este panel. Yo lo veo bien bonito. Aquí tenemos muchas opciones para iniciar una nueva aplicación, pues por ejemplo con una galería, con una página en blanco con una pantalla de navegación, con una vista de formulario, etcétera, etcétera. Incluso podemos traer algún diseño de Figma para que podamos iniciar esa aplicación. Y luego, más abajo, incluso tenemos ya aplicaciones que de forma nativa ya van a ser responsive, ¿vale? Está muy interesante que podáis echar un vistazo a todas estas plantillas de inicio. Pero como os he comentado, vamos a trabajar la plantilla desde cero. Aquí hay una opción que se llama lienzo en blanco, que tenemos tableta y también tenemos teléfono. Si iniciamos a trabajar la aplicación en teléfono, luego va a ser muy complicado que podamos trabajarla a nivel para pantallas grandes o a nivel desktop. Por lo tanto, yo os aconsejo que siempre iniciéis a trabajar desde tableta. Aunque ponga tableta, va a ser el mismo tamaño que un desktop, que un escritorio, incluso para pantallas grandes también nos sirve. Así que vamos a elegir esta opción en tableta y vamos a pulsar a crear una nueva aplicación. Ahora Power Apps nos crea un lienzo en blanco donde podemos ir añadiendo controles o diseñando nuestra aplicación. Y aquí veis que nos hace un marco, una pantalla, un tamaño normal, ¿vale? Un 16 novenos, ¿vale? Que sería con una resolución, por ejemplo, un 1080, un 720, ¿vale? Algo muy normal que estamos todos acostumbrados a trabajar. Ahora, muy importante, antes de empezar a meter controles o a trabajar en la aplicación, es venir a los ajustes. Venimos aquí arriba, los tres puntitos, y en configuración, ¿vale? Aquí podemos pues nombrar la aplicación. Vamos a poner Video Responsive, ¿vale? Muy importante, si vamos trabajando la aplicación y no la guardamos, pues no va a tener un guardado automático, por lo tanto perderíamos la información. Vale, aquí tenemos pues más opciones, guardado automático, vale, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos realmente a lo que nos interesa, que es la responsividad. Aquí, en mostrar, ya vemos que tenemos la orientación y el tamaño, ¿vale? En este caso, pues la orientación es horizontal, vamos a trabajarla en horizontal, aunque luego podremos ajustarla a móvil.
y el tamaño es un 16/9. Si queremos trabajar en lienzos más amplios, pues podríamos elegir un personalizado y podríamos nosotros poner el ancho que quisiéramos. En este caso, pues aquí nos lo da en píxeles, ¿vale? Sería un 768 píxeles de alto por 1366 de ancho. Pero vamos a dejarlo en 16/9, ¿vale? Ya que así se trabaja muy bien y ya veréis que ese tamaño es ideal para trabajar todos los tamaños. Luego tendríamos que desmarcar esta opción de ajustar al contenido. ¿Esto qué significa? Significa que todo lo que pongamos, Power Apps lo va a escalar para ajustarlo al contenido. Por lo tanto, un texto de 16 píxeles, cuando ampliemos, ya no va a ser de 16 píxeles. Cuando disminuyamos la pantalla, tampoco va a ser de 16 píxeles. Por lo tanto, todo lo va a escalar y lo va a hacer más grande o más pequeño en medida de nuestro tamaño de pantalla o de nuestra ventana. Por lo tanto, no nos interesa, ¿vale? Esto lo desmarcamos, ¿vale? Una vez que desmarcamos, automáticamente bloquear relación de aspecto también se nos desmarca. ¿Por qué? Porque ahora ya no existe el horizontal y el vertical. Ahora simplemente la pantalla se va a ajustar a los marcos que tengamos, ya sean horizontales o verticales. Luego, también podríamos bloquear la orientación para que cuando digamos que nuestro dispositivo móvil, nuestra tablet, lo pongamos en vertical o en horizontal, pues la aplicación no cambie, ¿vale? En este caso vamos a dejarla sin marcar, por lo tanto en desactivar, para que de esta manera pues se pueda ajustar tanto en tablets en vertical como en tablets en horizontal. Y luego pues podemos mostrar el área de notificaciones en un dispositivo móvil, ¿vale? Que esto pues lo podríamos marcar perfectamente para que así en los dispositivos móviles pues nos pueda ver arriba ese área de notificaciones, ¿vale? Eso a vuestro gusto, ¿vale? Que esto tampoco es algo determinante. Ya le damos a cerrar y ahora nuestra pantalla, nuestro marco ya está listo para que empecemos a introducir controles y para empezar a trabajar nuestra aplicación responsiva. Yo, como buenas prácticas para trabajar aplicación responsiva, lo que siempre hago es crear una pantalla de inicio, ¿vale? Que en esta pantalla pues es donde pongo el logo de intro, donde también hago una carga de datos, por ejemplo, si hay que cargar algunas bibliotecas, dejo esta pantalla de inicio y luego hago otra pantalla en blanco, ¿vale? Aquí tenéis diferentes plantillas también de pantallas que os pueden servir para saber cómo hacer responsividad, ¿vale? Porque ya que hay muchas también responsive, pero bueno, vamos a hacerlo todo desde cero. Y esta en blanco, pues para mí es mi pantalla principal, ¿vale? Pongo SC de screen principal. Muy bien. Ya tenemos esta pantalla principal. Ahora tenemos que particionar esta pantalla en las partes que vayan a formar nuestra aplicación. Entonces, aquí es donde ya tenemos que jugar un poquito con la imaginación. Y bueno, para jugar con la imaginación, primero tenemos que saber lo que queremos hacer y qué resultado queremos obtener. Por ejemplo, las aplicaciones o las páginas web o las aplicaciones web normalmente tienen un menú lateral en esta parte de aquí, tienen un header, una cabecera y tienen un contenido, ¿vale? En este caso, y algunos tienes un footer, ¿vale? Que un footer sería como un pie de página que podemos usar para poner algún detalle. Esta parte tampoco es, digamos que muy importante, porque es algo a nivel decorativo y a nivel un poquito informativo también para poner la versión de la aplicación que estamos usando y algún dato que pueda ser relevante. Pero el footer, por ejemplo, vamos a dejarlo aparte. Entonces vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante, que sería el menú lateral, que iría en esta parte, y aquí el header y el contenido, ¿vale? Esas tres partes. Ahora, tenemos que imaginar. Nuestro menú lateral sería independiente, ya que ese menú tenemos que poder esconderlo, tenemos que poder mostrarlo, tenemos que poder contraerlo. Y luego, nuestro header siempre iría acompañado de ese contenido abajo. Por lo tanto, vamos a abrir un contenedor.
Y ahora, viendo los contenedores, tenéis que plantearos qué contenedor puede adaptarse mejor a poner un menú lateral y un header y un contenido, ¿vale? Entonces, el contenedor horizontal para eso es perfecto, porque nos da dos partes horizontales independientes. Vamos a darle. ¿Vale? En este caso, no vais a ver nada en el contenedor porque son contenedores totalmente en blanco para que aquí podamos posicionar los elementos que vamos a construir en nuestra aplicación. Por defecto, cuando abrimos un contenedor, se nos va a poner en una posición un poquito centrada, ¿vale? En 40 píxeles por 40 píxeles, y nos va a poner una sombra y un borde. Esto es muy importante que quitéis el radio del borde para que este contenedor llegue a las esquinas de la aplicación, para que la sombra no se vea, ya que va a ser un contenedor simplemente para posicionar nuestras diferentes pantallas o nuestras diferentes partes, y luego en la posición a 0. Tanto el alto como el eje X como el eje Y. Y ahora este contenedor se tiene que ajustar tanto al ancho como al alto de nuestra aplicación. Entonces, en el ancho podemos pinchar y aquí tenemos que decirle que sea el parent, ¿vale? ¿Qué significa? Que este ancho de este contenedor va a seguir el ancho de la aplicación al completo, tanto el ancho como el alto. Muy bien. Ahora mismo este contenedor va a seguir todo el movimiento de la aplicación por muy pequeña o muy grande que la hagamos, pero aún no tenemos nada en el interior. Entonces, este vamos a ponerlo como el contenedor principal, ¿vale? Y así vamos haciendo nomenclaturas y podemos entender dónde estamos y qué estamos haciendo. Ahora, en este contenedor principal, que es un contenedor horizontal, vamos a montar dos contenedores más horizontales. Uno que sea el menú y otro que sea el header y el contenido. Así que, dentro de este contenedor, vamos a poner un contenedor vertical que va a ser nuestro menú. Porque ¿cómo os imagináis que se apilan los objetos en un menú lateral? Pues vamos a poner los botones uno encima de otro, vamos a poner un logo, vamos a poner abajo un botón de salida, información, entonces vamos a apilarlo todo de manera vertical. Por lo tanto, vamos a poner un contenedor vertical. Ahora, por ejemplo, en este contenedor seguimos sin ver nada, pues es un contenedor en blanco y hacemos la misma operación. Quitamos el borde, la sombra paralela, ¿vale? Y este contenedor yo quiero que tenga un ancho fijo, no quiero que se ajuste al contenido. Por lo tanto, le podemos quitar el ancho flexible, ¿vale? Y ahí ya vemos esa delimitación, ya vais viendo que se está posicionando donde va ese menú lateral, y yo, por ejemplo, vamos a ponerlo en 2.24, ¿vale? Este menú va a ocupar 2.24 de ancho. Ya veremos si luego necesitamos un poquito más de espacio porque alguno de los títulos es un poquito más largo, o etcétera, etcétera. Vale, pues ya tenemos este menú lateral. Vamos a poner menú lateral. Muy bien. Y ahora tenemos que abrir otro contenedor también vertical para poner arriba el header y abajo el contenido, ¿vale? Por lo tanto, podemos copiar este contenedor, lo pegamos, ¿vale? Vamos a poner este que sea header y contenido. Muy bien. Pues ahí tenemos el header y el contenido. Ahora, este contenedor sí que necesitamos que se ajuste al resto de la pantalla. Me da igual lo ancha que sea la pantalla. El menú siempre va a tener la misma longitud porque se va a desplegar siempre esos 224 píxeles. Pero los restantes va a ser extensible. Por lo tanto, este contenedor tenemos que decirle que se ajuste al ancho. Perfecto, ahí lo tenemos. Ya, si os estáis dando cuenta, ya se ve aquí un espacio para el menú y aquí un espacio para nuestro header y nuestro contenido. Ahora, tenemos que abrir el header. Pues perfecto, ya trabajamos en este contenedor.
Ahora, ¿cómo os imagináis un header? Por ejemplo, ¿qué tiene un header? Pues puede tener la foto del perfil, puede tener el nombre, puede tener a lo mejor el icono del menú donde estamos navegando, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a alinear de manera horizontal. Pues ahora vamos a abrir un contenedor horizontal. Perfecto, ahí lo tenemos. Se sigue sin ver nada porque no tiene contenido, porque no tiene borde, simplemente es para posicionar. Entonces, este menú, le quitamos la sombra, le quitamos el borde, la altura flexible también, porque queremos que se ajuste en la parte superior de arriba. Y yo creo que con unos 86 sería suficiente, ¿vale? Algo así. Luego, según el contenido, pues vamos ajustando si queremos que sea más alto o menos alto. Y si os dais cuenta, ya vamos teniendo esas delimitaciones. Aquí tenemos el header, aquí tenemos el menú y aquí tenemos el contenido, ¿vale? Entonces, cositas ahora a tener en cuenta cuando vayamos montando y cuando vayamos preparando nuestra aplicación para que sea responsive. Si no queremos que el menú se vea cuando estamos en una pantalla pequeña, por ejemplo una pantalla de móvil, pues para eso tenemos que utilizar ciertas fórmulas, ¿vale? Entonces, vamos a abrir aquí, por ejemplo, una etiqueta de texto, ¿vale? Y en esta etiqueta de texto vamos a centrarla, ¿vale? Si os dais cuenta, los contenedores tienen controles para posicionar, digamos que los objetos de manera que no tengamos que moverlos, porque no podemos moverlos con el ratón. Siempre se posicionan por controles. Vamos a ponerlo ahí y vamos a ponerlo en el centro, de manera que lo podamos ver. Ahí está, perfecto. Ahora tenemos un indicador que nos dice en qué tamaño de pantalla nos encontramos. Ahora, tenemos que hacer referencia a la pantalla en la que estamos, ¿vale? Que es principal, y el control se llama Size, ¿vale? Aquí vemos que nos marca que es un 4. ¿Por qué es un 4? Porque es la pantalla más grande. 4 se refiere a la pantalla más grande, ya que hay unos breakpoints, que son los puntos de ruptura, que Power Apps trae por defecto y que también podemos configurar desde aquí. Aquí los tenemos. Entonces, si es más pequeña, va a ser el 1. Si está entre estos valores, va a ser el 2. Si está entre estos valores, va a ser el 3. Y si está más arriba de los valores, pues va a ser el 4. Entonces, pues, de alguna manera aquí tenemos este size, ¿vale? Para guiarnos en esos puntos de ruptura. Y esto nos puede servir muy bien a la hora de nosotros, pues, tener una visión. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que lo entendáis. Aquí tenemos este contenedor, ¿vale? Que este contenedor es el que hemos puesto de header, que va posicionado arriba, ahora lo tenemos ahí, ¿vale? Pero bueno, simplemente para hacer una demostración, vamos a abrir un rectángulo, ¿vale? Y este rectángulo, por ejemplo, lo vamos a poner en rojo, ¿vale? Y este rectángulo vamos a decir que solo sea visible cuando la aplicación esté, por ejemplo, en formato móvil. Pues entonces le ponemos sc principal size igual 1. Ahora, como el sc principal es, o sea, el size de mi pantalla es 4, pues no se ve. Pero si damos a play y venimos al formato móvil, pues ahí tenemos ese cuadrado rojo. Por lo tanto, podemos ocultar o mostrar elementos según nuestro formato de pantalla. Si, por ejemplo, ahora elegimos una tablet, pues vemos que la tablet es el 2. Por lo tanto, no se nos muestra. Pero si ahora cogemos otro rectángulo, lo ponemos en un color verde y le decimos que se vea si el size es el 2, pues le damos al play y vemos que ahí sale nuestro rectángulo verde. Y así consecutivamente con esos 4 puntos de ruptura que tenemos. Así que eso nos puede servir para que ese responsive funcione siempre de la manera correcta, ya que cuando son aplicaciones de escritorio con pantalla grande, pues podemos mostrar, por ejemplo, el botón entero con su icono,
con sus letras, pero si son móviles, posiblemente ese botón nada más que tenga que mostrar el icono para que de esa manera pues quepa bien en su sitio. Así que bueno, vamos a ir montando un poquito más la aplicación y así pues vais viendo el transcurso y el cómo tener en cuenta esos puntos de ruptura y sobre todo cómo usar esta técnica de ocultar y mostrar según el tamaño de la pantalla. Así que bueno, vamos a borrar este, vamos a borrar este, vamos a borrar este. Y como hemos dicho, este era el header. Muy bien. Ahora el header lo posicionamos en la parte de arriba. ¿Vale? Aquí le decimos que arriba. ¿Vale? Si os dais cuenta, en los contenedores tenemos una posición para posicionar todo lo que hay en su interior y también una posición del contenedor en sí, para posicionar el contenedor dentro de otro o el contenido que se ajuste, por ejemplo, a un lateral, arriba, en el centro. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de cuando vamos a ir haciendo la aplicación y lo vais a entender muy bien. Ahora, por ejemplo, ya tenemos las diferentes partes. Imaginemos que el menú lo dejamos, por ejemplo, en blanco, pero el header y el contenido pues le vamos a dar un colorcito un poquito grisáceo. Vamos a poner, por ejemplo, ahí, unos 5 puntitos, un poquito menos quizás. Ahí está, ¿vale? Y así pues delimitamos un poco ese menú con ese contenido de la aplicación, ¿vale? Ahora vamos a delimitar también el menú del header haciendo, por ejemplo, podemos poner un rectángulo pequeñito, vamos a por ello. Entonces, aquí en el principal, ya que quiero poner entre el menú y el header y contenido, quiero poner ahí una barrita, pues voy a abrir un rectángulo. Le digo que ese rectángulo de ancho sea 1, por ejemplo, quiero simplemente un píxel, y que el alto pues me llene todo el espacio. Ahora, para posicionar los contenedores entre uno y otro, podemos, por ejemplo, con el ratón cogerlo y arrastrarlo, o también venir aquí y reordenarlo. Por ejemplo, podemos mover a la izquierda. Ahí está. Y ya vemos que tenemos esa delimitación, ¿vale? Ahora mismo está en azul, que es el color por defecto que nos trae Power Apps, pero vamos a ponerla en un gris un poquito más clarito, ¿vale? Para que sea una delimitación muy sutil, muy suave, ¿vale? Para que los colores no destaquen demasiado y sea algo homogéneo y agradable de ver. Ahora este mismo rectángulo vamos a ponerlo entre el header y el contenido, ¿vale? En este caso aún no hemos puesto contenido, pero ahora vamos a por ello. Lo pegamos aquí, en el contenedor donde vamos a trabajar. Muy bien. Y ahora le decimos que de alto sea 1, pero que de ancho se me ajuste. Ya he visto que aquí lo ha hecho automáticamente. Y ya como nos trae el mismo color, pues ahí vemos que está ya esa línea. Ya tenemos esa delimitación. Entonces, aquí pondríamos un logo, aquí pondríamos los botones, aquí pondríamos el botón de salir o de administración, aquí pondríamos la foto, por ejemplo, del perfil, el nombre del menú, y aquí ya empezaríamos a lo que es trabajar todo lo que tenga que ver con el contenido. Pues aquí yo haría las acciones, aquí pondríamos, por ejemplo, la tabla de los datos o lo que vayamos a mostrar en la aplicación. Entonces, es una manera de esquematizar y saber que ahora toda la aplicación funciona de manera responsiva y que todo lo que vayamos trabajando vaya siendo acorde a esos parámetros que hemos ido comentando. Así que bueno, vamos a seguir montando un poquito más para que vayáis viendo cómo se puede montar ese responsive en la aplicación. Vale, pues vamos por ejemplo a posicionar el logo. Vamos a poner el logo aquí arriba y simplemente pues podríamos traer una imagen. Vale, ahí tendríamos la imagen. Le podríamos decir que la imagen pues tenga, digamos, que un alto en concreto, un ancho en concreto, y ahora ya empezamos, digamos, que a diseñar y a posicionar. Cositas a tener en cuenta cuando diseñamos o posicionamos. Todos los contenedores tienen un espaciado
¿vale? Que sería como un padding, que digamos que este espacio lo que hace es determinar cuánto margen deja en cada, tanto arriba como abajo, como a la izquierda, como a la derecha. Entonces, hay márgenes preestablecidos o predefinidos que siempre van en múltiplos de 8. Por lo tanto, en un menú lateral, por ejemplo, para poner un logo o para poner todos los elementos, pues yo siempre dejaría un margen superior de 16, de la izquierda también de 16, inferior 16 y derecha 16. Para que de esta manera pues deje ese aire alrededor y las cosas no se vean tan apelotonadas o esquinadas o de manera que no estén ordenadas. Ahora ya podemos traer, por ejemplo, un logo. Yo ya he cargado uno aquí. Voy a ponerlo. ¿Vale? Ahí tenemos el logo. Y ahora, pues lo que podríamos hacer, por ejemplo, es darle un poquito más de ancho. ¿Vale? Podemos dar incluso el ancho completo. Pero bueno, yo creo que es excesivo, es demasiado grande. Entonces, le podemos dar un ancho de 140. Mira, 140 estaría bien. Y un alto, pues vamos a darle el mismo alto que el header, que son 86. Pues este alto también, 86. Y así tiene como coherencia 86, vamos a darle un poquito menos, 70. Muy bien. Y ahora pues me interesa que esté más pegadito a la izquierda, porque si os dais cuenta, en el contenedor lo tengo centrado, ¿vale? Pero podemos seleccionar la imagen, aquí veis la posición de la imagen y podemos ponerla a un lado o ponerla al otro lado, ¿vale? Entonces, me interesa que esté más pegadita a ese lado. Por ejemplo, yo creo que es demasiado cerca, demasiado esquinado, pues entonces en lugar de 16, pues utilizo más múltiplos de 4, o sea, múltiplos de 8, y pues le puedo poner 24, ¿vale? Vamos a ponerle 24 y así pues queda un poquito más de margen, ¿vale? 24 para el margen exterior. 24 está bien, perfecto. Y arriba, pues esos 16 me pueden servir. Vamos a dejar a la derecha también 24, a la derecha 16, para que se pueda acercar un poquito más a la aplicación sin problema. Vale, entonces ya tenemos ese logo ahí. Y ahora ya vamos a empezar montando, por ejemplo, el header y vamos a empezar montando el menú. Ok, pues ya tenemos la estructura para ir montando, para ir poniendo nuestros datos y me he importado de otra aplicación algunos componentes, algunos diseños que yo ya tengo prehechos, que son los con los que voy trabajando habitualmente, que son los que vamos a ir posicionando en la aplicación. Por ejemplo, aquí pues tengo una tabla, tengo una cabecera, tengo un botón, tengo también para un perfil de usuario, algunas notificaciones, un botón de atrás, un enunciado, ¿vale? Todos estos componentes, poquito a poco os voy a ir mostrando cómo hacerlos y cómo construirlos para poder reutilizarlos y hacer aplicaciones rápido. Entonces, por ejemplo, voy a coger este botón, ¿vale? Si os fijáis son componentes que tengo diseñados dentro de la aplicación, no son componentes externos, sino que están fabricados en la misma aplicación, y vamos a llevarnos este botón, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a ponerlo en el menú lateral. Vamos a pegarlo, y así de sencillo es poner, por ejemplo, un botón, ¿vale? En este caso, pues ya vemos que se nos sale un poquito ese ancho de botón, ese alto de botón, entonces lo que tenemos que ir es ajustándolo. El ancho mínimo, aquí pone 250, vamos a poner por ejemplo 10, porque si es 250 el ancho mínimo, pues al tener un poquito más de 200 el menú, pues vemos que sobresalía. Y luego el alto, pues no queremos que sea altura flexible, ¿vale? Queremos que tenga la altura que trae por defecto, ¿vale? Y en este caso vemos que son 48. Hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir copiando o de ir poniendo elementos, porque muchas veces pierden la referencia de dónde se encuentran y no saben si tienen que ajustarse al ancho, tienen que ajustarse al alto y a veces se desconfiguran un poquito. Por lo tanto, tenemos que saber tocar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, veo que aquí el fondo se me corta un poquito, ¿vale? Y eso es porque la altura del fondo no la ha leído bien, entonces pues simplemente me voy al fondo y en lugar de 40, pues yo sé que son 44
y ya veo que llega hasta el fondo, ¿vale? Son truquitos y cositas que con la práctica os iréis dando cuenta de que van a ir funcionando. Cositas a tener en cuenta. Dentro de este menú, ahora que ya estamos posicionando objetos, pues yo veo que quizás el logo, pues a lo mejor podemos pegarlo un poquito más arriba y separarlo un poquito más de los botones para darle ese espacio. Sí que los botones me gusta que entren dentro del marco donde ya el header termina, para que de esa manera pues delimitemos esas dos zonas, tanto el header también del menú como del contenido. Entonces voy a darle menos altura, en este caso vamos a darle 50, muy bien, y ahora vemos que se me sigue pegando eso ahí. Vamos a sacar otro botón a ver el espacio de un botón a otro, cómo funciona, ¿vale? En este caso vamos a darle este botón, pegamos, ahí tenemos otro botón, vuelve a pasar lo mismo si os dais cuenta, corta un poquito la parte de abajo, pero bueno, ya como sé lo que es, en vez de 40 le doy 44 y arreglado. Ahora este botón, en lugar de usuarios, vamos a poner que sea dashboard, ¿vale? Muy bien. Y a ver, en vez de, por ejemplo, en lugar de ese icono, pues voy a cambiar este icono por otro, ¿vale? Yo tengo aquí mi lista de iconos, ¿vale? Con los que voy trabajando. Ya os mostré en un vídeo también cómo hacer una lista de iconos y, por ejemplo, busco un icono que me vaya bien para un dashboard. Por ejemplo, yo tengo por ahí un icono que es como una pantalla, ¿vale? Este, por ejemplo, me gusta. Pincho encima de él, vengo al icono y lo pego, ¿vale? Y ya tengo aquí el dashboard preparado, ¿vale? Por ejemplo, a mí el espaciado entre los botones me parece bien, ¿vale? Sí que creo que un dashboard debería ir en la parte superior, perfecto, pero quiero darle un poco de margen entre el logo y la botonera, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos, desde el menú lateral, decirle que tenga un espaciado interno entre los diferentes elementos. Podríamos ponerle, por ejemplo, un 8, ¿vale? Y ahí vemos que nos va espaciando los diferentes elementos. ¿Pero qué pasa? Ahora me gusta el espacio que tengo entre el logo y la botonera, pero ya no me gusta el espacio que tengo entre los botones. Lo veo demasiado separado. Entonces, vamos a poner un 0 y debajo del logo podemos abrir perfectamente un rectángulo. Vamos a poner un rectángulo, vamos a subirlo, ¿vale? Y por ejemplo vamos a darle siempre múltiplos de 8, vamos a darle 16. Muy bien. Y ahora ese rectángulo no me interesa que se vea y perfectamente lo puedo poner en transparente. Ahí está. Y ahí tenemos un margen correcto, pero sin tener que estar codificando el margen para todos iguales. Y de esa manera pues podemos ir trabajando esos márgenes de manera que quedemos más contentos. Ahora, por ejemplo, queremos dar un poquito más, pues vamos a ir por 24. Perfecto. Pues mira, 24 aún mejor. Le damos un poquito más espacio. Perfecto. Pues ya tenemos más o menos el logo en su sitio, la botonera, ¿vale? Podemos sacar algún par de botones más por hacernos una idea de la aplicación, ¿vale? De cómo ir construyéndola, ¿vale? Aquí usuarios, aquí podemos poner, por ejemplo, documentos. Muy bien. Ahora en el icono, pues por ejemplo, podemos poner un document. Vale, ahí tenemos el documento. Perfecto. Ya tenemos 3 botones ahí. ¿Vale? Aquí no vuelve a pasar lo mismo. Vamos a darle 44. Muy bien, ¿vale? Vamos a poner esos 3 botones por ahora. Y ahora, cositas que podemos también tener en cuenta. A ver, aquí por ejemplo, se ha visto algo. Ahora, perfecto. Ahora sí. Ahí se ve una rayita. Pero bueno, serán cositas de Power Apps. Ya que seleccionamos ahí y luego se va. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos poner un botón abajo del todo y tener en cuenta de que la pantalla no va a ser siempre del mismo alto, ¿vale? Por ejemplo, el botón de salir, vamos a hacerlo, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, ¿vale? Y a este botón, por ejemplo, le vamos a poner el botón de salir,
¿vale? En este caso, pues sería como un exit que tengo, yo tengo algo de salir. Sería un logout. Esto es. ¿Vale? Este botón de salir. La notificación. Vamos a quitarla. Y vamos a ponerla ahí, en este botón. En este de aquí. Pegamos en el icono. Ese es lo que quiero. Aquí el icono de la derecha ya no me... digamos que no me hace falta. Y en vez de documentos, pues yo aquí pondría salir. ¿Vale? Y ahora queremos posicionar este botón abajo del todo, ¿vale? Con el espacio pertinente desde abajo para que no se quede pegado. Pues lo que podemos hacer es lo mismo que hemos hecho entre el logo y la botonera. Podemos copiar el rectángulo, lo pegamos, nos lo va a pegar siempre abajo del todo y lo subimos. ¿Vale? Ahora ya vemos que tenemos ese espacio entre documentos y salir. ¿Cómo hacemos para que este espacio se rellene automáticamente? Pues simplemente le tenemos que dar altura flexible. Y vemos que ya nos posiciona ese botón de salir justo abajo del todo con el margen que le hemos dejado del menú. Aquí vemos que el margen inferior es de 16 y justo es lo que nos ha dejado, esos 16, que es un margen perfecto. Entonces, pues ahí tenemos el botón de salir. Está claro que este botón no tiene que marcarse, pero bueno, una vez que se pulse, saldrá de la aplicación a un menú o a un login o a donde tenga que entrar. Pero para daros ideas de cómo ir posicionándolo. Más cositas. Vamos ahora a trabajar con el header, ¿vale? Con la parte de arriba, que digamos que es una de las partes importantes, ya que transmite información y sobre todo pues nos va orientando de dónde estamos posicionados en la aplicación. Así que voy a ir a mis elementos de diseño, ¿vale? Y por ejemplo, vamos a traernos este control, ¿vale? Que es un control como de usuario, ¿vale? Entonces, simplemente voy a cogerlo, me lo llevo a la aplicación y vengo al header. El header está por ahora en blanco, aún no hemos hecho nada en él, ni hemos puesto padding, ni hemos, digamos que, parametrizado ninguna parte de él. Por lo tanto, vamos a pegar dentro, a ver lo que hace, ahí está. Estas cosas son normales, ¿vale? Que de alguna manera pues nos quiera ajustar lo que pongamos, pero vamos a decirle que no haga ancho flexible y que tampoco tenga el alto flexible. No os asustéis cuando se desconfigure de esa manera, porque si sabéis dónde tocar es algo más sencillo de lo que parece, ¿vale? Entonces, ahora mismo el header, si os dais cuenta, me está posicionando, este rectángulo me lo está posicionando en el centro, porque el mismo rectángulo ya está diciéndole, posicióname en el centro, ¿vale? Aquí podemos posicionarlo arriba, abajo, pero en el centro es donde, yo creo que es donde mejor nos viene bien, y así está alineado con el logo, pero queremos que esté a la derecha, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que nos empiece a apilar las cosas desde la derecha. Muy bien. Ahora vemos que está demasiado apegado, pues simplemente pulsamos el contenedor del header y le decimos que el margen derecho, pues por ejemplo, nos ponga 24. Ahí está, y ya vemos que nos lo posiciona perfectamente. Ahora, seguimos montando este header. Vamos a ponerle ahora esa campanita de notificaciones, ¿vale? Aquí vemos la campanita, vemos que yo tengo como alertas, vamos a llevarnos la campanita, la pego, aquí vemos que pues ha pasado lo mismo que antes, simplemente ancho flexible no, alto flexible no, y ahí ya vemos que aparece. Ahora, vemos que alto es 200, pues, por ejemplo, alto flexible sí que nos vendría bien quizás, ¿vale? Y ahora alto mínimo, pues si ponemos 10, ya nos lo va a ajustar. En este caso, pues se nos ha desconfigurado la posición de, digamos que de la campana. Pero bueno, vamos a volver a posicionarla nosotros, ¿vale? Sin ningún problema. Aquí tenemos 86, ¿vale? La posición al final, pero bueno, si vemos que movemos 24, 32. Muy bien,
¿vale? Siempre múltiplos de 8 para que las cosas siempre cuadren. Entonces, a mí estas alertas, pues yo creo que irían mejor en este lado, ¿vale? Simplemente. Entonces, ahora vemos que esas alertas y ese control de perfil están demasiado pegados, pues volvemos al header, a propiedades y vamos a dar un espaciado de 16. Muy bien, perfecto. Pues ahí tenemos ese espaciado de 16, esas alertas y ese control. Perfecto. Ahora vamos a posicionar aquí el nombre de la página donde estamos. Entonces, venimos a la página de elementos y venimos al nombre. Copiamos el nombre, volvemos a la página principal y lo vamos a pegar. Muy bien. Se nos pone ahí al final. Este no ha ajustado automáticamente. Perfecto. Le decimos que no lo centre también. Y este sí que lo queremos al inicio. Muy bien. Pero si os fijáis, el inicio no es este. O sea, tendría que ponerlo aquí. Por lo tanto, le vamos a decir que el header nos lo justifique todo a la izquierda, pero que el título nos dé un ancho flexible para que empuje todo hasta el final. Ahí está. Y así aprovechamos elementos para que vayan empujando a otros y los vayan posicionando. Pero no vuelve a pasar lo mismo. Aquí lo tenemos muy pegado. Venimos al header y en la izquierda le damos, por ejemplo, un 16. ¿Vale? 16 o 24. Vamos a poner 24 y así le dejamos más espacio. Ya va cogiendo forma. Ya tenemos la aplicación, que ya parece una aplicación. Ya tenemos aquí el menú, el header, el contenido. Entonces, si queréis, vamos a por el contenido. Vamos a vestir ese contenido y ponemos, por ejemplo, una tabla. Cualquier cosa que nos sirva de enfoque para hacernos esa idea de esta aplicación responsive. Ahora, todo lo que estamos posicionando, si os dais cuenta, cuando le damos a tablet, pues se ve de manera óptima. Cuando le damos en horizontal se ve bien. Cuando le damos a tamaño de ventana se ve perfecto. Cuando le damos a cualquier tamaño, ¿vale? Esta manera. Tenemos que tener en cuenta cuando ya vamos a móviles, porque tenemos que hacer que desaparezca el menú, tenemos que fijarnos si quizás tenemos que quitar el nombre del usuario y poner solo la foto. Esas cositas tenemos que ir viéndolas, ¿vale? Pero bueno, que este es un primer vídeo de responsive, pero iremos haciendo más porque aquí hay mucha información que tenemos que captar desde el comienzo y desde las cosas fáciles para ir interiorizándolo y sobre todo trabajándolo de manera óptima. Vale, vamos a poner, como hemos dicho, ese contenido, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el header en una pantalla completamente, ¿vale? Así en un contenedor. Y ahora vamos a abrir otro contenedor abajo del header que va a ser nuestro contenido. Entonces, vamos a cerrar este para trabajar fácil. Vamos a abrir un contenedor y como queremos contenido hacia abajo, pues vamos a hacer uno vertical. Muy bien. Ahí habéis visto que ese contenedor nos está ocupando toda la parte restante. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, yo aquí suelo poner los nombres de las pantallas. Si esto es un dashboard, si esto es usuarios, por ejemplo, esta pantalla, imaginaros que es la pantalla de usuarios, ¿vale? Por poner algo. Entonces, aquí tenemos usuarios y aquí tenemos la pantalla, muy importante. Quitarle el borde, quitarle la sombra porque no lo queremos, ¿vale? Y ancho flexible sí, el alto mínimo 100 perfecto porque no va a haber nunca menos de 100, ¿vale? Ancho mínimo 250, sí, porque el mínimo del móvil son 400, más o menos, o sea que nos va a ir bien, ¿vale? Y aquí tendríamos la pantalla de usuarios. Ahora, vamos a dividirla en poner, digamos que un header para los usuarios y luego vamos a poner una tabla de usuarios, ¿vale? Vamos a ir trayéndonos elementos, ¿vale? En este caso, pues voy a traerme este elemento, que este elemento sería como una cabecera de la tabla, ¿vale? En este caso, vamos a traernos la cabecera de la tabla y la pegamos. Vamos a ver qué nos hace. Ahí está. La ha expandido, la ha hecho totalmente amplia, pero bueno, no la queremos así. Queremos que
la altura no sea flexible, ¿vale? Ya que esa cabecera quiero que tenga, digamos que una altura concreta. Y ahora vemos que la está pegando, ¿vale? Tanto a la derecha como a la izquierda, ¿vale? Pero ahora que estoy pensando, esta tabla yo lo que haría es meterla dentro de otro contenedor para poner la cabecera y la tabla en un mismo recuadro. Vamos a hacerlo y así vais viendo el transcurso. Vamos a abrir otro contenedor, en este caso vertical, dentro del contenedor de usuarios, y este contenedor vamos a llamarlo tabla usuarios. ¿Vale? Ahora dentro de esta tabla de usuarios vamos a meter la cabecera. Ahora mismo os vais a dar cuenta que se va a quedar en el mismo sitio, pero veréis cómo dándole espacios desde fuera se va posicionando y se va quedando mejor, ¿vale? Entonces, esta tabla usuarios, ahora vamos a darle, por ejemplo, un 16 de borde, ¿vale? Vamos a ir cambiando, vamos a quitarle la sombra paralela, vamos a ponerle un borde de 1, ¿vale? Para que se vea ese bordecito, y ese borde vamos a ponerlo en un color, por ejemplo, grisecito, un 0,3, por ejemplo, ¿vale? Ahí vemos que ya se está viendo el bordecito, ¿vale? 0,2, mejor. ¿Vale? Y ahora el interior de esta tabla vamos a ponerlo en blanco, ¿vale? Vamos a darle un white aquí, muy bien, perfecto. Y ahora le vamos a dar ese margen que le hemos dado aquí. Aquí hemos dado 24 y aquí hemos dado 24. Por lo tanto, vamos a darle 24 en la izquierda, 24 en la derecha, ¿vale? Y ahora vemos que arriba y abajo pues también nos falta. Entonces, pues vamos a darle 24 inferior y 24 superior. Ya vais viendo que va cogiendo un poquito de forma. Ya se va viendo como una tabla, ya se va viendo algo. Vamos a poner ahora el contenido, ¿vale? Vamos a traer de elementos de diseño y vamos a traer esta tabla, ¿vale? Que es simplemente una galería, ¿vale? Vamos a coger la galería, venimos a principal y la pegamos dentro de la tabla. Tenemos cabecera y debajo de cabecera la galería. Aquí tarda un poquito más en pegar, ahí está, perfecto. Y aquí vemos que es una galería sin estar leyendo datos de ningún sitio, ¿vale? Tengo ya la galería con unos datos aquí predefinidos, unos ítems, ¿vale? Y de esa manera pues yo tengo una previsualización de cómo va a quedar este diseño, ¿vale? Y si os dais cuenta, ya estamos montando esos usuarios en esta parte. Ahora, cositas a tener en cuenta. Por ejemplo, si os dais cuenta, todo se pega demasiado, ¿vale? Para que no se pegue demasiado, pues venimos a la tabla, le damos un poquito de margen izquierda, por ejemplo un 4, y podemos darle el mismo margen a la derecha, otro 4, ¿vale? Y ya veis que da un poquito más de margen para que se pueda ver esa franja del color del branding o del color del brand de la aplicación. Muy bien. Y ahora quizás a mí lo que me falta es arriba algún encabezado de la tabla, para que no esté la tabla ahí colgando sin saber qué es, ¿vale? Se ve que son los usuarios, pero bueno, aquí podemos poner el header de la tabla y aquí pues las acciones, si es un nuevo usuario, si vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, aquí en usuarios, digamos que en la pantalla para mí, ahora el contenedor usuarios es una pantalla de usuarios, pues podemos abrir un contenedor, en este caso horizontal, porque vamos a posicionar las cosas de manera horizontal. Muy bien. Esto va a ser el header usuarios. Perfecto. Y vamos a posicionarla arriba. Muy bien. Ahora esto quiero que tenga, por ejemplo, altura flexible no, una altura de 48. 48 está bien. Y ahora pues ponemos ahí el enunciado. Por ejemplo, este enunciado nos sirve. Copiamos, pegamos. Muy bien. Ahora si os dais cuenta, pues este contenedor lo acabo de abrir. Hay que quitarle la sombra, hay que quitarle el radio del borde. Perfecto. Y ahora, pues simplemente yo le quitaría un poquito de espacio en la parte superior, porque no hace falta tanto espacio. A lo mejor 16. Muy bien. Y ahora sí que le daría espacio entre el
el header que hemos hecho de usuarios y la tabla. Entonces vamos a poner aquí un 16 también. Muy bien. Ya vamos viendo. Ya tenemos de alguna manera esta lista. Aquí en vez de usuarios, pues podemos poner que es lista de usuarios activos. ¿Vale? Por ejemplo. O de usuarios... Sí. Simplemente, ¿vale? Para que tenga un enunciado. Ahí ya podemos poner lo que nosotros veamos conveniente. Y justo, digamos que en la parte de arriba podríamos poner algunos tabs, ¿vale? Ya Power Apps ya trae unos tabs que están, la verdad que están realmente bien, que podemos usarlos para delimitar las diferentes partes que existen en la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, pues un filtro o diferentes pestañas o pantallas que tenga esta sección. Pero bueno, yo creo que para el vídeo de hoy es suficiente y así dosificamos esta información y vamos haciendo poco a poco todos los elementos que estamos viendo en esta pantalla. Así que yo creo que por hoy está más que conseguido el reto de hacer esa base de la aplicación Responsive. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y por recorrer conmigo esta aventura de inicio de esta aplicación Responsive. Hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de aplicaciones y sobre todo tener una base sólida como hemos hecho hoy pues nos ayuda. Así que te invito a que estés atento a los próximos vídeos porque seguiremos tratando este tema del Responsive. Y sobre todo, lo más importante es que disfrutes haciendo aplicaciones.